Vamos a hablar de España, que enfrenta la peor crisis migratoria en décadas. Ahí veíamos la llegada masiva e irregular a la ciudad autónoma de Ceuta de miles de migrantes procedentes de Marruecos. Ha sido una movilización masiva que ya está empezando a convertirse en una emergencia de seguridad para la frontera sur de Europa. La policía, la Guardia Civil de España han visto desbordadas sus capacidades para poder contener estas estampidas humanas. El gobierno ha ordenado la militarización de la ciudad autónoma, aunque las tropas tienen orden de no utilizar la fuerza. Y atención a esto, ante la pasividad y quizá complacencia del gobierno de Pedro Sánchez, cuyas políticas migratorias han sido de estímulo a la llegada irregular de extranjeros, al menos 60.000 personas han ingresado al territorio europeo procedentes de Marruecos en las últimas horas en Ceuta y 34 más han resultado fallecidas en las travesías para saltar las vallas, el muro fronterizo y pasar a nado el espigón fronterizo de Tarajal. En ocasiones anteriores, con información falsa, las autoridades marroquíes también han propiciado este tipo de movilizaciones masivas hacia territorio español. Ceuta es una ciudad autónoma situada en el norte de África, en la orilla sur del estrecho de Gibraltar, enclavada allí en el norte de África. Limita al oeste y al sur con Marruecos y está bañada por el mar Mediterráneo. Forma parte plena de España y de la Unión Europea y su puerto es vital para el tráfico y reabastecimiento allí en el estrecho de Gibraltar, la entrada al mar Mediterráneo. Por trochas, saltando las verjas de contención en verdaderas estampidas. Estas han sido y siguen siendo hasta ahora las imágenes de este paso descontrolado de migrantes procedentes desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta, territorio español, enclavado en el norte de África. Aquí podemos ubicarla en el mapa, gracias a nuestro equipo de graficación de NTN 24. Desde hace 3 días, cuando empezó la crisis, los mecanismos de seguridad y de control fronterizo en España han resultado absolutamente burlados. Desde el lado marroquí tampoco hay acciones, ninguna acción por parte de las autoridades para impedir la movilización masiva e irregular de estas personas. Esta invasión migratoria sobre esta parte del territorio español no parece ser un asunto espontáneo. No se trata de familias africanas desesperadas que buscan refugio en un rincón de Europa o que huyen del hambre, de la persecución o de las guerras. Esta invasión a Ceuta tiene visos de obedecer a una estrategia de desestabilización contra la seguridad y el control fronterizo europeo, aprovechando la debilidad y pasividad del gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo veremos a continuación. Si revisamos bien las imágenes de las estampidas, la mayoría de las personas son jóvenes, de género masculino, varones en buenas condiciones físicas y en edad militar, para expresarlo de una manera más clara. Muchos de ellos que llegan nadando están dotados, lo ven ustedes, con trajes de buceo o natación y con aletas. Con razón, Europa está en máxima alerta por la protección del espacio Schengen tras la reciente puesta en marcha del trámite de regularización migratoria de más de 1.500.000 personas autorizado por Pedro Sánchez y ante esta nueva avalancha de indocumentados que desde el enclave ceutí podrían ser trasladados en horas o días al territorio peninsular español y desde allí circular por todo el continente. Ahí vemos las imágenes que corresponden al lado marroquí de la frontera de la ciudad española de Ceuta. Ahí se puede ver claramente centenares de personas que están listas para pasar de manera irregular, sin pasaporte, sin resistencia, además de las autoridades por parte de Marruecos. Son escasos, muy escasos metros los que los separan, estas dos partes, por tierra o por el mar, lo que separa para que puedan ingresar a esta parte española de esta región ubicada en el norte de África. No es habitual ver a niños o a familias en este fenómeno que empezó a estallar desde mediados de esta semana. Casi todos son, como decíamos, jóvenes, atléticos, algunas pocas mujeres que se ven también en estas imágenes que han sido difundidas, personas que llegan a nados, pero por lo general son jóvenes los que están pasando, corren y llegan con signos de victoria hasta esta ciudad en Ceuta, que ahora se ha declarado en una emergencia humanitaria.
Son verdaderamente impactantes las maniobras de miles de inmigrantes que se lanzan al mar para superar el espigón del Tarajal, que sirve de barrera fronteriza acuática. Son pocos, muy pocos los metros que deben nadar para alcanzar el costado español. Personas en buena forma, como las que están llegando, podrían tomar breves minutos para nadar los escasos 20 metros que tiene la barrera. Al llegar a la costa en territorio español, celebran y siguen corriendo hacia el interior de la ciudad autónoma. Algunos de los inmigrantes no emplean la fuerza directa de su cuerpo para cruzar por el mar Mediterráneo. Insistimos, no es que atraviesen el estrecho de Gibraltar, no. Pasan un corto tramo para cruzar de Marruecos a Ceuta y lo hacen utilizando en algunos casos, ahí ven ustedes, neumáticos y otras dotaciones rudimentarias que les permite mayor seguridad y rapidez, eficacia para ponerse en tierra. La frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta también está rodeada de colinas que sirven como barrera natural. Sin embargo, estas formaciones topográficas también están siendo supervisadas por el masivo movimiento migratorio de las últimas horas. Han podido pasar por ahí, ya las vemos, la gente sube, escala estos lugares también para poder entrar. Lo hacen por este medio, también por mar, rutas terrestres que los jóvenes atléticos están logrando avanzar para consolidar la preocupante invasión migratoria que está padeciendo este territorio ceutí. Ceuta es una ciudad autonómica española, como les hemos explicado, enclavada en el norte de África, así como Melilla. Ceuta tiene una pequeña extensión, observen ustedes, de 20 kilómetros cuadrados nada más y alrededor de 80.000 habitantes habituales. Sin embargo, desde hace 2 días está colapsada por la intempestiva llegada de 60.000 inmigrantes. Es decir, en este momento, en Ceuta, en cuestión de horas, está casi duplicada su población. Los miles de inmigrantes corren y deambulan por las calles y en algunos casos ha habido ya denuncias de saqueos y otros posibles actos delictivos. Y por supuesto, no puede ser de otra manera. Los habitantes de Ceuta dicen sentirse desesperados, están preocupados por la falta de acción por parte del gobierno de Pedro Sánchez para proteger su territorio y garantizar su tranquilidad, sin saber cómo será la atención o el trámite que las autoridades van a dar a estos miles de recién llegados de manera irregular. Algunos de ellos dicen llegar en busca de trabajo en España o en Europa, otros no expresan nada o ni siquiera saben hablar español. En todo caso, lanzan expresiones de festejo al haber burlado los controles fronterizos para llegar a la ciudad de Ceuta. ¿Y tú estás bien? Estás bien. Vale. Muchas gracias. Trabajar. Bien, bien. ¿Estás horas en el mar? Yo, 2 2 horas. Sí. Mi hermano pequeño. ¿Cómo estás? No tengo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Cuántas horas llevas en el mar? Más de 4 horas. Cerca de unas 600 personas están dando vueltas por Marruecos buscando la oportunidad para poder entrar. Que la verdad yo no entiendo, porque en España, porque a ellos les pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad es que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada y que después la gente los trata como si no fueran nadie. Vamos a ver cómo recibieron a Pedro Sánchez. Abucheos y rabia. Hay indignación, ciertamente. Este ha sido el recibimiento de los habitantes de Ceuta a Pedro Sánchez, quien hoy está de paso en la colapsada ciudad española. Bueno, en sus declaraciones a la prensa en tono displicente y desde el interior de una sede de gobierno autónomo ha cuestionado al Supremo por sus medidas para regular la migración y dijo rechazar o está rechazando la llegada masiva que ha ocurrido el día de ayer. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. Desde España, en directo en la mañana de NTN24, hablamos a esta hora con Alma Ezcurra. Ella es eurodiputada y vicesecretaria del Partido Popular, del opositor Partido Popular. Señora Ezcurra, buen día, buena tarde, gracias por estar aquí. Un Sánchez con declaraciones cínicas, un Sánchez que no asume la responsabilidad frente a sus evasiones, frente a lo que no ha hecho para controlar la frontera, y una Europa que está mirando con preocupación su seguridad en el flanco sur. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas desde el Partido Popular? Adelante.
Bueno, hablaré en primer lugar como ciudadana española. Los ciudadanos españoles estamos viendo esta situación con enorme preocupación. Es un hecho que no ha ocurrido, que no tiene precedentes en la historia de España. Más de 60.000 personas han entrado en apenas 24 horas en una ciudad de 80.000. Eso significa que la población de la ciudad prácticamente se ha duplicado. Y tenemos a un presidente del gobierno que ha tardado 4 días en reaccionar, porque el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta pidió ayuda ya el lunes al gobierno de España. Digo que ha tardado 4 días en reaccionar y que hoy ha aparecido por allí para poner una cara de mucha preocupación y decir que esto es un problema migratorio y que lo va a solucionar poniendo boyas en el mar para intentar disuadir a la gente para que no cruce y con mucha voluntad y cooperación con el gobierno de Marruecos. Y yo me pregunto, comprendiendo que hay personas en situación de necesidad, ¿hay alguien en el mundo que comprenda que 60.000 personas se pongan de acuerdo en un solo día para saltar una valla o cruzar a nado una frontera e invadir una ciudad europea? Yo creo que esto es algo que no comprende nadie. Por tanto, todos los españoles lo vemos con preocupación. Y aprovecho para trasladar un mensaje de cariño y de proximidad y de cercanía a las personas que están en este momento en la ciudad de Ceuta. Que no tengan problema, que el Estado español, tarde o temprano, va a solucionar esta situación. Como usted bien lo señala, unas coincidencias que no se entienden, que generan suspicacias. Además, Ceuta está enfrentando una de las mayores presiones migratorias de los últimos años. No es la primera, quizá no será la última. ¿Cómo se llega a un escenario semejante de este desbordamiento? Sánchez, ahí lo escuchábamos, dice, son mafias. Que sí, que también los analistas dicen, son mafias, pero ¿qué pasa a nivel político? Además, trayendo a colación una situación que pasó en la época de Zapatero, donde los marroquíes ubicaban dentro de su mapa a Ceuta, Melilla y también a Canarias dentro de su territorio. ¿Cuál es el discurso que se está vendiendo a los marroquíes o a estas personas para que crucen de esa manera a Ceuta? Yo creo que es importante tener en cuenta, aquí en España decimos no hacernos trampas al solitario, es importante tener en cuenta que esto no es un problema migratorio, esto es un problema de soberanía nacional y la soberanía nacional española es una soberanía europea, por tanto es un problema europeo. Lo que está sucediendo es que el gobierno de España ha renunciado al gobierno completamente. No sé si lo saben, pero el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, en este momento tiene un problema de corrupción enorme. Es un gobierno desesperado y un gobierno desesperado que está desarmando el Estado. España en este momento es un Estado más débil o el más débil de toda nuestra historia democrática. Este gobierno ha abandonado las fronteras. Hace 4 días que el presidente de Ceuta le pidió que tomara el mando, que pusiera al ejército en la frontera a controlar la situación y el gobierno no ha hecho nada. Es un gobierno que ha abandonado la ley. El Partido Popular hace 15 días anticipó que esto podía suceder y registró en el Congreso de los Diputados una reforma de las leyes de extranjería para evitar esta situación y el gobierno tampoco ha hecho nada. Sí ha aprobado algunos indultos a políticos corruptos, tengo que decir. Y finalmente es un gobierno que ha abandonado por completo la soberanía nacional que lo legitima como gobierno, porque hoy la frontera de España se abre y se cierra en la capital de Marruecos, en Rabat, no en Madrid. Ahora Ezcurra, creo que no se me escapa. Italia, Francia, Finlandia, Suecia, tal vez Dinamarca también están expresando con mucha dureza su preocupación. En últimas, amplios sectores de la Unión Europea están diciéndole a Pedro Sánchez, ojo, ¿qué pasa? Hay que controlar e incluso han planteado aislar a España del espacio Schengen. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué va a pasar con la integración de España al espacio Schengen ante estas amenazas a la seguridad continental? Se le ha escapado Bélgica, Países Bajos. Es una cuestión de cada minuto. Es normal. Los socios europeos en este momento están mostrando una enorme preocupación. Ya la mostraron por la política migratoria, o mejor dicho, la ausencia de política migratoria de Pedro Sánchez. Si lo saben, Pedro Sánchez hace apenas 6 meses anunció la denominada regularización masiva de inmigrantes, que es, resumido, un trámite por el que se va a conceder papeles a todas aquellas personas que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y lleven 5 meses viviendo, sin necesidad de contrato de trabajo, sin necesidad apenas de acreditar antecedentes penales, la propia identidad, la trayectoria de estas personas. Esto ha tenido un efecto llamada que ha sido negado tanto por el presidente Sánchez como por todos sus ministros y que ahora podemos comprobar con esta entrada de 60.000 personas en la ciudad de Ceuta como
es cierta. Está claro que cuando uno lanza al mundo el mensaje de que la irregularidad genera más derechos que cumplir la ley, esto tiene un efecto en muchas personas, tiene efecto en las personas que lo están pasando mal, tiene efecto también en las mafias que se aprovechan y trafican con personas, y tiene efectos también con los países que están en nuestro entorno y que ven en la inmigración una forma de ejercer una presión. Esto es lo que se denomina la guerra híbrida. La Unión Europea ya nos dijo que las regularizaciones no podían ser mecanismos estructurales de política migratoria, y diferentes países europeos, en los consejos europeos, en los órganos de gobierno de la Unión, ya le trasladaron a Pedro Sánchez su preocupación. Hay que ver los próximos acontecimientos, pero lo que está claro es que la política internacional y la política interna de Pedro Sánchez le está costando mucho a todos los españoles. Ahora, ciertamente no estamos, con lo expuesto aquí, ante una crisis migratoria. La pregunta aquí es, ¿estamos ante un problema de seguridad nacional, que es lo que preocupa a la población de Ceuta, a la población de España? ¿Cuánta gente de esa que estamos viendo ahí en imágenes, y como lo decíamos, algunos son mujeres con niños, sí, en algunos casos, pero ahí vemos a muchos jóvenes que entran con las camisetas del Real Madrid, otros sin camiseta, en edad de trabajar. ¿Están en situación de desespero realmente, o puede haber también aquí personas que, al no tener ni siquiera contar España con un antecedente penal, que es lo que sucede en los fenómenos migratorios también, cuando personas entran sin un registro, ¿cómo se sabe? Pues en este momento lo más grave de todo es que la falta de medios, la falta de recursos, la falta de personal en frontera y haciéndose cargo de la situación de seguridad nacional, como bien dicen, que se está viviendo en la ciudad de Ceuta en estos momentos, nos impide saber con certeza ¿cuál es el número exacto de personas que están entrando? Se habla de que todavía hay unos 15.000 en la frontera pendientes de entrar. ¿Y de dónde proceden y quiénes son? Porque, como decía al principio, muchos de ellos probablemente vengan con una situación de necesidad. Pero es difícil que mucha gente, 60.000 personas en situación de necesidad, se pongan de acuerdo para una acción como esta. Una acción como esta, además, que se produce en un momento muy concreto. Se ha producido el día en el que se conmemora la entronización del rey de Marruecos. Se celebra todos los 30 de julio y eso tuvo lugar ayer, y es el momento en el que se ha producido esta acción. En segundo lugar, se produce solo 10 días después del viaje del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Argelia, uno de los socios, de los enemigos más problemáticos de Marruecos, y cuya posición sobre el Sáhara Occidental es un problema para Marruecos y ha provocado el cambio de posición con España. Yo creo que todas las circunstancias que se dan en este caso hacen notar que no se trata de una cuestión migratoria, como decía, que es una cuestión política, que Marruecos está midiendo la temperatura del gobierno de España y que España tiene que responder con toda la serenidad, pero con toda la firmeza, desplegando al ejército en la frontera, desplegando al ejército y a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en las calles, convocando, por favor, convocando el Congreso de los Diputados, que en este momento está de vacaciones, para que comparezca el presidente del gobierno y dé explicaciones, pidiendo la ayuda que ya nos ha ofrecido la Unión Europea como parte implicada y afectada en esta situación para controlar la situación. Es urgente que el Gobierno de España haga algo y no que haga viajes a Ceuta en los que no nos diga nada. No es racismo, como quieren hacer ver, como quieren decir algunos, no es racismo, es un asunto de seguridad para el continente europeo. Alma Ezcurra, eurodiputada, vicesecretaria del Partido Popular en España. Alma, gracias, una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.